Bienvenidos y bienvenidas al estudio de arte. Me llamo Ina, soy artista. En este mini tutorial te voy a explicar todos los secretos de cómo preparar tu lienzo. Aquí, como ves, tengo dos canvas nuevos con las medidas 20 x 25 centímetros y 40 x 30 centímetros. Son los lienzos de algodón, pero puede ser de lino o de cáñamo o incluso de tejidos sintéticos. Los mejores y los más seguros son lienzos de lino, pero son bastante caros. Si eres un artista principiante y quieres aprender a pintar sobre un lienzo, puedes utilizar con toda la confianza un canvas de algodón, es más económico. ¿Por qué he cogido dos lienzos? Es porque tienen una pequeña diferencia a la hora de tensarlos y me gustaría mostrarla. Estos lienzos tienen un grano fino y los puedes utilizar para pintar retratos, hiperrealismo o obras con detalle. Como casi todos los canvas fabricados, están cubiertos con unas cuantas capas de pintura de imprimación, que sirve para cerrar los poros y disminuir la absorción de la pintura. Vamos a abrirlos. Les doy la vuelta para ver qué tienen. Lo abro con cuidado para no cortar con la cuchilla la superficie del lienzo. Y como puedes ver, este es el color original de la tela. Están tensados en unos bastidores de madera con grapas. Y por dentro vienen unas bolsitas con cuñas de madera. ¿Para qué sirven estas cuñas? Y cómo ponerlas te voy a explicar ahora rapidito. Estos tacos sirven para tensar un poco más la tela, que nos ayuda a conseguir que nuestro bastidor quede perfectamente liso y tenso, como un tambor, y la tela no cuelgue. Además, eso nos ayuda a garantizar que la obra que realizamos sobre la tela tenga una vida más larga, y su aspecto seguirá siendo lo mismo. La humedad y la temperatura del aire cambia todo el tiempo. La lona se hunde o se tensa, los hilos de tela se estiran, se secan y el bastidor se hunde. Por eso con el tiempo hay que tensar un poquito más tu obra del arte. Y lo podemos hacer con ayuda de las cuñas. Primero vamos a trabajar con un lienzo que compré en un bazar. Cogemos las 8 cuñas o tacos de madera que tienen la punta aguda. Y las vamos a meterlas de una en las ranuras que están en las uniones de las esquinas del canvas. Como puedes ver, en cada esquina hay dos ranuras, una ubicada más profundo y la otra un poquito hacia inferior del bastidor. El ancho de taco debe coincidir con el ancho de la ranura. Si el taco es más estrecho o la ranura es más ancha, es un defecto de fábrica y hay que comprar otras cuñas un poquito más grandes para poder tensar bien el lienzo. No vale pegarlo con el pegamento. Se puede comprarlos en una ferretería o en una tienda de arte. Valen poco y tienen distintos tamaños. Ahora cojo el taco que está con el lado más largo hacia la derecha y lo meto en la ranura que está ubicada más profundo hacia el interior del bastidor. Atención, lo hago así. Al principio los voy a meter apretando solo con la fuerza de la mano. El siguiente taco lo coloco en la forma de X con el primero. Y vuelvo a hacer lo mismo con los otros dos. Ahora voy a meter los tacos más profundo con la ayuda de un martillo. Tampoco hay que esforzarse demasiado para no romper la tela con la punta del taco. A continuación voy a hacer los mismos pasos con las cuñas que tienen que estar metidas en las ranuras inferiores. Hay que fijarse que la esquina con la que estás trabajando se abra un poquito.
Si no se abre, hay que quitar la grapa para que se pueda separar un poquito esta unión y aumentar la tensión. Esta unión no se abrió, así que le quitaré a la grapa un poco. Hay que tener mucho cuidado. Voy a dar unos cuantos martillazos a estas cuñas y veremos si se abre. Como ves, ya está abierto un poquito. Probamos la tensión de nuestro lienzo haciendo presión con la mano. Nuestro lienzo ya está preparado para pintarlo. Ahora vamos a ver el siguiente lienzo. Lo compré en una tienda de arte. En comparación con el primer canvas, tiene solo 4 ranuras y 4 cuñas, con la punta fina. Ahora te diré cómo colocarlas. Son muy fáciles de poner en el bastidor. La pauta es colocar la parte con el ángulo inclinado pegado al borde del bastidor, así como hago yo. Introducir la punta en el hueco de la esquina y dar golpecitos suaves con un martillo. Un poquito, hasta que vemos que la tensión de tela se aumentó. Tampoco hay que apretar del todo. Así pasamos de una cuña a otra de forma alternada. La calidad del lienzo que compré en la tienda del arte es mayor y es mucho más fácil de tensarlo. Como ves, ya está abierto un poquito. Y hay que abrir así todas las 4. Probamos la tensión del lienzo. Está muy bien. Podemos pasar a la etapa final de preparación. Voy a cubrir los lienzos con la pintura de imprimación Gesso. La imprimación Gesso es un fijador sellador para superficies porosas, que reduce el gasto de pintura, cerrando los poros del canvas. Uniformiza la superficie y mejora la adherencia de la pintura. Los lienzos prefabricados ya llegan cubiertos con unas cuantas capas de imprimación, por eso voy a hacer solo una capa fina, haciendo pinceladas verticales y horizontales con una brocha húmeda. La pintura de imprimación se seca muy rápido, puedes secarla incluso con un secador de pelo, pero será mejor dejar el canvas en reposo durante una noche. Como te puedes fijar, la pintura de imprimación tiene un color blanco, pero si añadimos un poco de pigmento de otro color, podemos obtener un color de base para nuestra pintura que nos gusta. Te agradezco mucho por ver este tutorial, espero que te sirva esta información. Si tienes alguna duda o quieres compartir tu opinión, puedes dejar tu comentario en la descripción, debajo del vídeo. Te espero en mis próximos tutoriales. Hasta pronto.